Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Nunca fui de los que creen en estas cosas. Mi papá era mecánico, y me enseñó desde chico que los carros fallan por razones concretas, que el motor hace ruido porque algo está mal, no porque algo ande, que si te quedas varado en carretera, es por falta de mantenimiento, no por mala suerte, ni por lugares malditos, ni por ninguna de esas historias que cuenta la gente para explicar lo que no entiende. Crecí con esa mentalidad, la cargué 20 años, la solté en una carretera de Michoacán a las 2 de la mañana, cuando entendí que hay cosas que el manual del mecánico no explica. Me llamo Ignacio, tengo 43 años y manejo tráfico de ventas para una empresa distribuidora. Eso significa que paso mucho tiempo en carretera, rutas largas, ciudades diferentes cada semana, hoteles de paso, gasolineras de madrugada. La carretera es mi oficina desde hace 15 años. La conozco. No me da miedo, o no me daba. Iba de Uruapan a Morelia, ruta que he hecho docenas de veces, carretera que conozco bien, 2 horas en condiciones normales, sin nada que me hubiera preocupado nunca. Salí tarde porque la última visita del día se alargó más de lo planeado. Para cuando tomé la carretera, eran las 12:30 de la noche. Calculé llegar a Morelia antes de las 3, dormir, levantarme. Primera visita a las 9. Rutina normal. La primera hora, sin novedad. Carretera libre. Buenas condiciones. Música en el estéreo. Iba despierto. Sin cansancio excesivo. Con el café del termo que siempre cargo. Todo normal. Pasé Pátzcuaro sin parar. El lago a un lado en la oscuridad. El pueblo con sus luces. Seguí. Fue después de Pátzcuaro donde empezó. El carro se apagó. Sin advertencia. Sin que el motor tosiera, ni el tablero indicara nada. Se apagó como se apaga una luz cuando alguien toca el interruptor, de funcionar perfectamente a nada en un segundo. Me quedé rodando en inercia en la oscuridad de la carretera. Metí el pie al freno. Me orillé como pude. Paré en el acotamiento. Silencio total excepto por el viento afuera. Intenté arrancar. Nada. El motor sin respuesta. Las luces del tablero encendidas normalmente. Batería bien según el indicador, pero el motor sin querer encender. Como si algo hubiera decidido que ya no. Revisé lo básico desde adentro. Todo indicaba normal. Saqué el teléfono. 2 barras de señal. Llamé al seguro. Me dijeron que tardaban mínimo 45 minutos. Les di mi ubicación aproximada, y me quedé a esperar. Apagué las luces interiores para no gastar batería. Me quedé en la oscuridad del carro con las luces de emergencia parpadeando. Carretera vacía en los 2 sentidos, sin un solo carro. El bosque a ambos lados, pinos tupidos, oscuridad entre los troncos. Puse música desde el teléfono para no quedarme en silencio. Esperé. A los 20 minutos el teléfono se fue a 0 barras, sin razón aparente. Seguía con batería, no era eso. La señal simplemente desapareció. Intenté llamar de nuevo al seguro. Sin red. Intenté mandar mensaje. Sin red. Me quedé sin comunicación en una carretera de Michoacán a la 1 de la mañana. Eso ya me puso incómodo. No asustado todavía, pero incómodo. Evalué opciones. Quedarme y esperar que el seguro llegara aunque ya no pudiera confirmar la ubicación. Esperar a que pasara algún carro y pedir ayuda. O intentar caminar hacia algún punto con señal. Las 3 opciones malas en diferente grado. Decidí esperar. Recosté el asiento un poco para estar más cómodo. La música del teléfono todavía sonando. Las luces de emergencia parpadeando. El bosque afuera quieto. Fue entonces que vi la figura. Al lado de la carretera. Del lado derecho. Entre los primeros pinos. Como a 15 metros del carro. Una figura parada entre los árboles. Inmóvil. No alcanzaba a ver detalles con la poca luz que llegaba de mis luces de emergencia, pero era claramente una silueta humana, parada entre los pinos mirando hacia el carro. Mi primer pensamiento fue en alguien que también había tenido un problema en carretera y se había internado en el bosque por alguna razón. Mi segundo pensamiento fue en que eso no tenía mucho sentido. Mi tercer pensamiento fue en no bajarme del carro por nada,
La figura no se movió, completamente estática entre los árboles. El parpadeo naranja de mis luces de emergencia iluminándola cada segundo y medio, lo suficiente para confirmar que seguía ahí, pero no lo suficiente para ver qué era exactamente. Estuve así como 10 minutos, la figura sin moverse, yo sin moverme, el carro entre los dos. Intenté el teléfono otra vez. Señal. Una barra pero señal. Llamé al seguro rápido antes de que se fuera otra vez. Confirmaron que venían en camino, que en 20 minutos llegaban. Colgué. Miré hacia los pinos. La figura se había movido. Ya no estaba entre los primeros árboles. Estaba más cerca, como a 8 metros del carro. Siempre entre los pinos pero más cerca, sin que yo la hubiera visto moverse. En algún momento durante la llamada se había acercado sin que yo lo notara. Bajé el seguro de las puertas, los 4. Algo que hago en ciudad cuando estoy parado pero que nunca había hecho en carretera. El cuerpo tomando decisiones que la cabeza tardaba en procesar. La figura siguió acercándose, siempre cuando yo no la miraba directamente. Cada vez que concentraba la vista en ella se quedaba quieta. Cada vez que miraba hacia otro lado, o parpadeaba, o me distraía un segundo, cuando volvía a mirar estaba más cerca. Método que no era de animal. Los animales no hacen eso. Los animales o se acercan directo o se quedan quietos o huyen. No hacen esto. No esperan a que uno quite la vista. Para cuando el carro de la asistencia apareció en el horizonte con sus luces, la figura estaba como a 3 metros del carro, entre los últimos pinos antes del acotamiento, lo suficientemente cerca para que el parpadeo de mis luces de emergencia le llegara con más claridad. Y en uno de esos destellos, la vi bien por primera vez. Era una mujer, o tenía forma de mujer, alta, delgada, pelo largo oscuro, ropa que no distinguí bien, parada completamente erguida entre los últimos árboles, y lo que me heló, lo que todavía no puedo quitarme de la cabeza 2 años después, fue la postura, perfectamente recta, los brazos a los lados, sin la postura natural de ninguna persona que está parada en un lugar por voluntad propia, sin el peso distribuido como lo distribuye la gente cuando está parada, recta como si fuera un poste, como si la posición no le costara ningún esfuerzo, porque no había ningún esfuerzo que costara. El carro de la asistencia llegó. Las luces fuertes del vehículo iluminaron la zona. Me bajé rápido y caminé directo al mecánico, sin voltear hacia los pinos. Le expliqué el problema. Él revisó. 5 minutos. Ya sé qué es. Falla en el módulo de encendido. Traigo el repuesto. Me lo cambió en 15 minutos. El carro encendió perfectamente, como si nunca hubiera fallado. ¿Cuánto tiempo lleva varado?, me preguntó mientras guardaba sus herramientas. Como 1 hora. Asintió. Bueno que llamó rápido. Este tramo no es para quedarse mucho tiempo parado de noche. ¿Por qué? Me miró. Luego miró hacia los pinos donde había estado la figura. Luego me miró a mí. ¿Vio algo? No supe si decir que sí o que no. Vi una figura entre los árboles. El mecánico asintió despacio, como quien confirma algo que ya sabía. Todos los que me han llamado de este tramo dicen lo mismo. ¿Qué es? Cerró su caja de herramientas. No sé qué es. Sé que está ahí. Sé que no hace nada si uno no baja del carro. Y sé que los que bajan del carro a investigar son los que me dan trabajo de regreso. ¿Cómo? Que los que bajan del carro son a los que tengo que venir a recoger después. Al carro. Pausa. Solo al carro. Me fui a Morelia sin parar. Llegué a las 3:30. Me metí al cuarto del hotel y no salí hasta las 8 de la mañana. Desde entonces, cuando se me hace tarde y tengo que hacer ese tramo de noche, lo hago sin música, sin distracciones, sin parar por nada. Y si el carro falla en ese tramo, que Dios no lo quiera, no me bajo. No importa cuánto tarde el seguro, no me bajo. Porque aprendí que hay cosas en ese bosque que esperan que uno baje, que se acercan despacio, cuando uno no mira, calculando el momento. Y que la única razón por la que llegué a Morelia esa noche, y no me quedé en ese tramo de carretera como advertencia para el siguiente, fue que me quedé adentro del carro, y que el seguro llegó a tiempo, y que la figura entre los pinos, cualquier cosa que fuera, nunca cruzó el acotamiento. Esa noche no.
Continuamos con la segunda historia. Me llamo Carlos Dueñas y manejo pipas de agua, no tráileres de carga, no autobuses, pipas, esas que ves repartiendo agua por las colonias que no tienen servicio o llenando tinacos en las azoteas. Llevo 8 años en esto y es trabajo que a la mayoría le parece aburrido, pero a mí me acomoda. Rutas fijas, horarios conocidos, sin el estrés de entregar mercancía urgente, ni de cumplir tiempos imposibles, salvo las noches que me mandan a rutas largas de reabastecimiento. Esas sí pueden ponerse raras, y una en particular se puso más que rara. Esto pasó hace como 1 año y medio. Me tocó cubrir la ruta de un compañero que se había enfermado. Ruta nocturna, salida de la planta a las 10 de la noche. Reabastecimiento en 3 puntos a lo largo de una carretera federal en Hidalgo. Regreso de madrugada, ruta que yo no conocía porque no era la mía, pero que en el papel se veía sencilla. GPS, instrucciones del compañero por WhatsApp, tanque lleno. ¿Qué podía salir mal? Salí puntual, la pipa cargada, música puesta, café en el portavasos. Las primeras 2 horas sin bronca. Primer punto de entrega, sin problema. Segundo punto, igual, para las 2 de la mañana iba bien en tiempo y bien de ánimo. El tercer punto era el más lejano, en una comunidad pequeña por un camino que se desviaba de la federal unos 12 kilómetros. Mi compañero me había dicho en el WhatsApp que tuviera cuidado con ese desvío, porque el camino estaba medio feo, pero que en pipa grande sí pasaba si iba despacio. Tomé el desvío, terracería, como había dicho el compañero. Iba despacio, con cuidado. La pipa brincando en los baches pero aguantando. Oscuridad total a los lados porque en esa zona no hay ni postes de luz ni casas cercanas, solo el camino y el monte. El GPS me iba guiando. Todo bien hasta que a los 6 kilómetros el GPS me dijo que doblara a la derecha en una brecha que yo no vi. Reduje, busqué la brecha, no la encontré, le di vueltas al GPS. Recalculó, me mandó 100 metros adelante y vuelta a la derecha. Fui. Tampoco había nada. Solo monte. Paré. Le marqué a mi compañero. Las 2:20 de la mañana. El hombre contestó con voz de dormido obvio. Le expliqué dónde estaba. Me dijo que el GPS a veces se confundía en esa zona. Y me dio indicaciones de memoria. Que siguiera derecho otros 3 kilómetros. Que iba a haber una antena de luz parpadeando a lo lejos. Que esa antena estaba justo encima de la comunidad. Que no fallaba. Le agradecí y colgué. Seguí derecho, 3 kilómetros despacio por la terracería. Busqué la antena. Y ahí estaba, exactamente como había dicho mi compañero. Una luz roja parpadeando en lo alto, como a 2 kilómetros de donde yo estaba. Me orienté hacia allá, y encontré el camino correcto. 10 minutos después, llegué a la comunidad. Hice la entrega. El encargado del depósito, un señor mayor que me esperaba aunque fuera las 3 de la mañana, porque así funciona eso, firmó el recibo. Le agradecí, me deseó buen camino y arranqué de regreso. Aquí es donde empieza lo que vengo a contar. De regreso tomé el mismo camino de terracería, 12 kilómetros de vuelta a la federal. Los primeros 4 sin nada raro. La pipa ya vacía brincaba más en los baches, pero iba bien. Y entonces los faros alumbraron algo en el camino. Un perro, parado a media terracería, viéndome de frente. Frené despacio para no espantarlo. El perro no se movió. Me detuve como a 10 metros de él. Lo alumbré bien. Perro grande, color café oscuro, sin collar, flaco pero no de los que dan lástima, de los que son flacos de naturaleza. Y lo raro, lo primero que me llamó la atención, es que sus ojos no reflejaron la luz de mis faros. Los ojos de los perros siempre reflejan ese brillo verde o amarillo que tienen de noche cuando les pega la luz. Este perro no tenía nada. Los ojos negros, sin reflejo, como 2 agujeros. Lo chisté. Nada. Toqué el claxon suave. Nada. El perro parado en el camino viéndome sin moverse. Le eché un poco más los faros. Siguió sin moverse. Órale pues, dije en voz alta aunque no hubiera nadie que me escuchara. Toqué el claxon más fuerte. El perro se movió. Pero no se quitó del camino. Se sentó, ahí mismo, en medio del camino. Se sentó y siguió mirando hacia la pipa.
No me gustó eso. Un perro que se sienta cuando lo asustan no es comportamiento normal. Los perros de rancho, cuando les tocas el claxon, salen corriendo o se quedan parados, pero no se sientan. Se sientan los perros entrenados, y en un camino de terracería a las 3 de la mañana en el monte de Hidalgo, no había ningún perro entrenado. Decidí rodear. El camino era suficientemente ancho para pasar a un lado si yo me orillaba bien. Maniobré despacio. Muy despacio, porque la orilla de ese camino no era de fiar en la oscuridad. Pasé junto al perro a como 1,5 metros, y al pasar junto a él, hice algo que en retrospectiva hubiera preferido no hacer. Lo miré por la ventana. El perro me devolvió la mirada, y en ese segundo, con el perro a 1,5 metros de mi ventana, y los faros de la pipa iluminando la escena desde atrás, vi que el perro no respiraba. No es algo que uno note normalmente en un perro, pero en ese momento, con el frío de la madrugada haciendo vapor con cada respiración, el aire alrededor del perro estaba limpio, sin el vapor mínimo que sale de cualquier ser vivo cuando respira de noche con frío. Nada, como si el perro fuera de cartón, o como si el perro no necesitara respirar. Aceleré, no mucho porque el camino no lo permitía, pero sí lo que pude. Miré por el espejo. El perro seguía sentado en el camino viendo hacia donde yo me había ido, sin perseguirme, sin ladrar, sin hacer nada, solo sentado mirando. Manejé los 8 kilómetros que quedaban de terracería sin quitar los ojos del camino y sin mirar por el espejo más de lo necesario. Cuando llegué a la Federal respiré. Asfalto, señalización, un tráiler en el sentido contrario, civilización. Aceleré hacia el norte de regreso a la planta. Llevaba como 20 minutos en la Federal cuando lo vi otra vez. El perro, parado en el acotamiento de la Federal, el mismo perro café oscuro, del mismo tamaño, a 200 kilómetros por hora de donde lo había dejado sentado en la terracería. Imposible, matemáticamente imposible que fuera el mismo, pero era el mismo. No había manera de confundirlo. El tamaño, el color, la manera de pararse. Y cuando mis faros lo iluminaron al pasar junto a él, los ojos negros sin reflejo me confirmaron lo que yo ya sabía y no quería saber. El mismo perro. No frené, pasé de largo. Miré por el espejo. El perro parado en el acotamiento viendo alejarse la pipa. Igual que antes, sin moverse, sin ladrar, sin hacer nada más que mirar. Llegué a la planta a las 4:20. El velador de la entrada me abrió el portón. Me estacioné. Me bajé. Me senté en las escaleras de la oficina un momento antes de entrar a hacer el papeleo del turno. Las piernas un poco flojas todavía. El velador se asomó. ¿Todo bien? Sí. Ruta larga. ¿Pasó algo? Lo pensé. Vi un perro raro en el camino. El velador, que era hombre de campo de esos que han vivido en monte toda la vida antes de agarrar trabajo en ciudad, me miró diferente. Raro como, sin reflejo en los ojos. Y lo vi 2 veces, en la terracería y luego en la Federal. Imposible que fuera el mismo, pero era el mismo. El velador se quedó callado un momento. Luego preguntó, ¿le hizo algo? ¿Se le acercó? ¿Lo siguió? No, solo miraba. El hombre asintió despacio, con ese asentimiento de quien confirma algo que ya sabía. ¿Usted sabe qué era? Le pregunté. No sé qué era exactamente, pero sé lo que hacen. ¿Qué hacen? Checan. Lo miré. ¿Checan qué? A los que pasan, a los que entran a esas zonas de noche. Los checan para ver si traen algo que no deben, o si van a algún lugar que no deben, como revisión. Y si uno trae algo que no debe, el velador me miró directo. Pues que no trae. Por eso está usted aquí sentado en esas escaleras, y no en algún lado del camino donde nadie lo hubiera encontrado hasta el día siguiente. Entró a su caseta. No dormí bien ese día. Le conté a mi compañero, al que había cubierto, cuando lo vi de regreso en la planta. Me escuchó con una cara que me dijo que él sabía de qué hablaba. Al final, me preguntó si el perro se había quedado en el camino, o me había seguido. Le dije que se había quedado. Bien, dijo. Cuando se quedan nomás mirando es que pasaste la revisión. Los problemas son cuando siguen. No pregunté qué problemas. No quise saber.
Desde ese día, cuando me tocan rutas nocturnas en esa zona de Hidalgo, voy con todo en orden, documentos al corriente, pipa revisada, sin nada que no deba llevar, sin desvíos que no estén en la ruta asignada, no porque crea que un perro me va a detener en carretera, sino porque hay algo en la manera en que esos ojos negros me miraron aquella noche que me convenció de que fuera lo que estaba haciendo esa revisión. Prefiero siempre pasar sin problema, prefiero llegar a la planta a las 4 de la mañana con las piernas flojas y sentarme en esas escaleras a procesar lo que vi, a la alternativa, que según el velador de campo, que ha vivido en monte toda la vida y que sabe más de lo que dice, no es una alternativa que uno quiera conocer. Vamos con la tercera historia. Me llamo Fernanda Ríos y soy enfermera. Lo que voy a contar, no se lo he dicho a ningún compañero de trabajo, porque en un hospital la línea entre estar bien y que te manden a evaluación psicológica es delgada, y yo no quiero cruzarla. Pero necesito contarlo, necesito que alguien más lo sepa, aunque sea uno. Iba de Monterrey a Saltillo, ruta que hago cada 15 días para visitar a mis papás. 2 horas de carretera, la conozco de memoria, la he hecho cientos de veces de día y de noche. Sin historia, sin nada que me hubiera pasado nunca en ese trayecto. Esa noche salí tarde del hospital porque el turno se extendió. Para cuando tomé la carretera eran las 11:40. Normal para mí, el turno nocturno te quita el miedo a las horas raras. Todo bien, hasta el kilómetro que pasa por el tramo del cañón. Ahí la carretera se mete entre paredes de roca a los 2 lados, y por unos 3 kilómetros no hay nada más que el asfalto, las paredes de piedra y el cielo arriba. De día es bonito, de noche es un tubo oscuro. Siempre lo paso rápido porque no me gusta la sensación de encierro. Esa noche igual, aceleré un poco para salir pronto. Fue dentro del cañón donde la vi, parada en el acotamiento, mujer, de espaldas a mí, mirando la pared de roca, pelo largo, vestido blanco, descalza en el asfalto del cañón a las 12 de la noche. Pasé junto a ella sin detenerme porque algo en mi estómago dijo que no. Algo que no fue pensamiento sino reflejo. Miré por el espejo retrovisor. Seguí ahí de espaldas, mirando la roca. Salí del cañón, respiré. Seguí hacia Saltillo. Intenté convencerme de que era alguien que había tenido un accidente o que estaba mal, que debería haberme detenido, que era enfermera, y si alguien necesitaba ayuda, era mi obligación parar. Me peleé conmigo misma 5 minutos. Al final gané el lado que decía que no. Seguí. 20 minutos después, ya cerca de Saltillo, el teléfono sonó. Número desconocido. Contesté con el manos libres. Bueno, silencio. Luego una voz, de mujer, tranquila, casi amable. ¿Por qué no paraste? Se me cortó la respiración. ¿Quién habla? Ya sabes quién. No sé quién es. ¿Quién es? Silencio. Y luego, clarísimo, sin ninguna distorsión, ni interferencia. Soy la que viste en el cañón. Colgué, las manos temblando sobre el volante. Marqué a mi mamá de inmediato. Contestó al segundo timbrazo. Escuchar su voz me acomodó algo adentro. Le dije que ya casi llegaba. No le dije nada más. Llegué a casa de mis papás. Abracé a mi mamá más tiempo del normal. Ella me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Qué cansancio del turno. Me fui a dormir. A la mañana siguiente revisé el número que había llamado. Lo busqué en Google como busca uno los números desconocidos. Una sola resultado. Una nota de periódico de hace 4 años. Número telefónico listado como contacto de una familia que buscaba a una mujer desaparecida en carretera. Desaparecida en el tramo del cañón, entre Monterrey y Saltillo. La nota tenía foto. Mujer de unos 30 años. Pelo largo, y en la foto, sin que fuera detalle relevante para la nota pero ahí clarísimo, vestía un vestido blanco. No encontraron a la mujer según las notas de seguimiento que busqué después. Desaparecida, sin rastro, nunca encontrada. Pienso mucho en esa llamada, en la voz tranquila preguntando por qué no había parado, sin enojo, sin amenaza, solo preguntando, como quien hace una pregunta que lleva 4 años sin respuesta,
y que cada vez que pasa alguien por ese cañón de noche, intenta hacerla una vez más, esperando que alguien tenga la respuesta correcta, o quizás esperando que alguien finalmente pare. Y la parte que más me quita el sueño no es la voz, ni la figura, ni el vestido blanco. Es que yo soy enfermera, que mi trabajo es exactamente ese, parar cuando alguien necesita ayuda. Y esa noche no paré, y ella lo sabe, y a veces, cuando hago ese tramo de noche, cuando entro al cañón y las paredes de roca me rodean, y el asfalto se pone oscuro, siento el teléfono vibrar, y no contesto. Dios me perdone, pero no contesto. Historia 4. Me llamo Sofía Garza, y soy representante de ventas farmacéuticas. Eso significa que vivo en carretera, lunes a viernes de ciudad en ciudad, médico en médico, farmacia en farmacia, con mi maletín de muestras en el asiento trasero y el GPS siempre recalculando porque siempre me mandan a lugares que no aparecen bien en ningún mapa. Llevo 6 años en esto. He dormido en hoteles de todas las categorías, desde los que tienen alberca y desayuno incluido, hasta los que uno prefiere no pensar mucho en quién durmió antes en ese colchón. Uno se acostumbra. La cama es la cama cuando uno está muerto de cansancio, y todavía le quedan 4 horas de carretera al día siguiente. Lo que me pasó fue en un viernes de noviembre, ruta larga esa semana. Había arrancado el lunes en Guadalajara, y para el viernes venía de regreso desde Zacatecas hacia Aguascalientes donde vivo. 5 días de carretera, hoteles, visitas, presentaciones, el cuerpo acumulando cansancio de una manera que uno no siente hasta que para. Y ese viernes no había parado bien. Salí de Zacatecas a las 4 de la tarde, calculando llegar a Aguascalientes a las 7, cenar algo, bañarme y dormirme temprano por primera vez en la semana. No salió así. Me detuve en 2 farmacias en el camino que tenía pendientes, y que quería quitarme de encima antes del fin de semana. Las visitas se alargaron más de lo planeado. Para cuando retomé la carretera eran las 8:30, todavía hora y media de camino. Manejable en condiciones normales, pero yo no estaba en condiciones normales. Llevaba 5 días durmiendo mal, comiendo a deshoras y manejando demasiado. El cuerpo lo estaba cobrando todo junto. A los 40 minutos de manejar empecé a sentir el cansancio de verdad, no el cansancio normal sino el otro, el que se mete en los ojos y hace que las luces de los carros de enfrente se estiren raras, el que hace que uno pierda 2 o 3 segundos sin saber dónde se fue la mente, ese cansancio que uno reconoce y que sabe que es peligroso, porque en carretera 2 segundos son suficientes para que pase lo que no debe pasar. Puse música más fuerte, abrí la ventana aunque hacía frío, tomé el último sorbo del café que ya estaba frío desde hacía 1 hora. Nada sirvió. El cuerpo quería parar y punto. A los 10 minutos me jalé al acotamiento porque sentí que los ojos se me cerraban sin que yo lo decidiera. Paré. Respiré. Me pellizqué. Consideré mis opciones. Aguascalientes quedaba todavía como 50 minutos. Manejar 50 minutos en ese estado era mala idea, y lo sabía. Podía dormir un rato en el carro, en el acotamiento, pero hacerlo en carretera federal de noche no es lo más seguro. O podía buscar algún lugar donde parar. Agarré el teléfono. Sin señal suficiente para cargar el mapa, una barra que no servía para nada. Decidí seguir despacio y buscar algo en la carretera. Hotel, motel, gasolinera con estacionamiento, lo que fuera, con la ventana abierta y la música fuerte, solo hasta encontrar algo. Como a los 15 minutos vi las luces. A un lado de la carretera, 70 metros adelante, un letrero iluminado, Motel Oasis, letras de neón, algunas parpadeantes pero legibles, luz naranja en la fachada, una entrada techada de esas de los moteles viejos, donde uno mete el carro directo al cuarto. Vi 2 o 3 cuartos con luz encendida, todo indicaba abierto y funcionando. Me salí de la carretera, entré al estacionamiento. El lugar era viejo, de esos moteles de los años 70 que siguen funcionando porque la carretera los sostiene. Fachada de azulejo verde oscuro, puertas de madera pintadas de naranja, macetas con plantas que habían visto mejores tiempos. Nada lujoso pero nada alarmante. He dormido en peores. Me bajé del carro,
La oficina de recepción estaba al fondo del estacionamiento, con luz adentro, un hombre detrás del mostrador, mayor, como de 60 y tantos, camisa de cuadros, lentes de aumento, leyendo algo. Levantó la vista cuando entré. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene cuarto disponible? Sí, señorita. ¿Cuántas horas? Toda la noche. Solo necesito dormir unas horas y seguir. Claro. 400 la noche. Barato. Saqué efectivo. Me dio una llave de las antiguas, de metal, con un llavero de plástico naranja con el número 8 grabado. Cuarto 8. Al fondo a la derecha. Baño incluido. El agua caliente tarda un momento en llegar. Gracias. Que descanse. Moví el carro frente al cuarto 8. Saqué solo mi bolsa de cambio de ropa y el neceser. El maletín de muestras lo dejé en el carro cerrado como siempre. Entré al cuarto. Cuarto viejo pero limpio. Cama matrimonial con cobertor verde. Buró de madera con lámpara. Televisor de los gruesos de tubo, en un mueble empotrado. Baño chico con regadera. Olor a desinfectante y a cuarto cerrado, pero sin olor a sucio. Me bañé rápido. El agua caliente sí tardó como había dicho el señor, pero llegó. Me puse pants y camiseta. Puse la alarma en el teléfono para las 6 de la mañana. Apagué la luz. Y me dormí. Me dormí inmediatamente. De esas veces que la cabeza toca la almohada y ya, sin dar vueltas, sin pensar en nada. Sueño profundo de persona que lo necesitaba de verdad. Desperté antes de la alarma. El cuarto oscuro. Algo me había despertado, pero no supe qué. Me quedé acostada un momento esperando que el sueño regresara. No regresó. Me sentía descansada, que era raro, porque calculaba haber dormido unas 4 horas máximo. El cuerpo sintiéndose mejor pero la cabeza despierta. Prendí la lámpara del buró. No prendió. Le di varias veces al switch. Nada. Agarré el teléfono para ver la hora. Las 5:47. Y aproveché la luz de la pantalla para mirar hacia el switch de la pared. Caminé hacia él. Lo prendí. Nada. Sin luz en el cuarto. Alumbré con el teléfono hacia el techo. El foco estaba, pero algo en la instalación no funcionaba. Alumbré hacia la televisión. El cable estaba desconectado, colgando de atrás del mueble hacia la pared donde no había ninguna toma de corriente, solo la pared. Me llamó la atención, pero lo atribuí a instalación vieja con problemas. Abrí la cortina para que entrara la luz del amanecer, y fue cuando abrí la cortina que algo no cuadró. Afuera estaba claro, no de amanecer sino de día ya con luz. Las 6 de la mañana en noviembre, en esa zona todavía está oscuro. Miré el teléfono otra vez. Las 5:47, pero afuera había luz de media mañana, como de las 9 o las 10. Eso no tenía sentido. Miré hacia el estacionamiento por la ventana. El estacionamiento estaba lleno de maleza, pasto crecido entre las grietas del cemento, hierbas altas en las orillas. Mi carro solo en el estacionamiento pero con una capa de polvo encima que no estaba cuando lo había dejado la noche anterior. Polvo de días, no de horas. Miré hacia los otros cuartos. Las puertas de madera naranja que había visto la noche anterior estaban desteñidas, con la pintura cayéndose en tiras. Algunas puertas con las bisagras oxidadas, entreabiertas, las macetas volcadas, las plantas muertas hace mucho, y el letrero de neón del motel Oasis que había visto desde la carretera, apagado, con varios tubos rotos, colgando de la fachada con los cables al aire. Me quedé parada en el cuarto sin moverme procesando lo que veían mis ojos. Luego me volteé hacia adentro del cuarto. Lo que había visto en la luz tenue del teléfono como un cuarto viejo pero presentable, era otra cosa con la luz del día entrando por la ventana. El cobertor verde raído, con agujeros, decolorado, el buró con la madera hinchada por la humedad, la lámpara oxidada, el televisor cubierto de polvo grueso, tela de araña entre el mueble y la pared, el baño, que podía ver desde donde estaba con la puerta abierta, con el piso de mosaico levantado en varias partes, la regadera con manchas de óxido oscuras, nada de lo que yo recordaba de la noche anterior. Salí del cuarto. Caminé por el estacionamiento. Cada cuarto igual, puertas desvencijadas, ventanas rotas, vegetación metiéndose por los marcos.
Fui hacia la recepción al fondo, la puerta entreabierta. Empujé. Adentro el mostrador donde había estado el señor de la camisa de cuadros. Polvo grueso encima. Una silla volcada en el suelo. Papeles viejos esparcidos. Y sobre el mostrador, entre el polvo, algo que me hizo quedarme quieta. Una llave de metal con llavero de plástico naranja. Número 8 grabado. La llave que yo le había devuelto al señor la noche anterior cuando me fui a dormir. No me acordaba de haberla devuelto, pero tampoco me acordaba de haberla guardado. Y ahí estaba, en el mostrador de una recepción que llevaba años abandonada. La agarré, la metí a mi bolsa sin saber por qué. Salí, me subí al carro. El carro arrancó sin problema. Manejé hacia la carretera. Al salir al asfalto me detuve un momento y miré hacia atrás. El motel desde la carretera, la fachada de azulejo verde oscuro descarapelada, el letrero caído, las puertas naranjas desteñidas, sin ninguna luz, sin ninguna señal de que algo hubiera estado funcionando ahí en años. Busqué señal. Llegué a tener 3 barras. Busqué el motel en Maps, Motel Oasis, carretera federal entre Zacatecas y Aguascalientes. Encontré una ficha, con foto, la misma fachada que estaba viendo por el espejo retrovisor, y debajo de la foto, la información, cerrado desde 2009. Incendio en la recepción. El propietario, un hombre mayor, había muerto en el incendio. No hubo más información. No llamé a nadie ese día. Llegué a Aguascalientes, entré a mi departamento, me metí a bañar con agua muy caliente mucho tiempo, y me senté en la sala sin prender la tele ni el teléfono, solo sentada procesando, intentando encontrar una explicación que no fuera la que era obvia. No la encontré. Lo que sí encontré, días después cuando pude pensarlo con más calma, fue que había dormido, que cuando más lo necesitaba, cuando manejar 50 minutos más hubiera sido genuinamente peligroso, algo me dio un lugar donde parar, un cuarto, una cama, agua caliente, un señor tranquilo, que me cobró 400 pesos, que en ningún lugar de mi cartera encontré al día siguiente, ni el recibo, ni el efectivo de cambio, nada, como si la transacción nunca hubiera ocurrido, como si el cuarto nunca hubiera ocurrido, como si la única evidencia de toda la noche fuera el descanso en mi cuerpo y una llave de metal con llavero naranja que sigue en mi bolsa, que sigo cargando, que no he tirado, aunque no sé bien por qué no la he tirado, quizás porque es lo único concreto que tengo de esa noche, quizás porque me da algo que no sé nombrar bien, no exactamente tranquilidad, algo más parecido a la certeza de que hay noches en que uno no está tan solo en carretera como cree, que hay algo que mira, que cuando el cansancio puede más que el juicio, y uno está a punto de tomar una decisión que no termina bien, a veces aparece una salida, un letrero iluminado en la oscuridad, una llave de metal con el número 8, un cuarto donde dormir, y un señor de camisa de cuadros que le dice a uno que descanse, como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. Continuamos. Hay cosas que uno ve en carretera que no le cuenta a nadie. No porque no quiera, sino porque sabe exactamente cómo va a sonar. Sabe la cara que van a poner. Sabe que le van a decir que estaba cansado, que estaba dormido sin saberlo, que la mente hace cosas raras después de muchas horas al volante. Y puede que tengan razón, puede que todo tenga una explicación normal que yo no soy capaz de ver porque estoy demasiado adentro del asunto. Pero hay un detalle en lo que me pasó que ninguna explicación normal ha podido resolver. Uno solo. Y con ese detalle, me quedo despierto más noches de las que quisiera. Soy Ernesto Palomino, y manejo tráiler de carga general. Rutas largas. Siempre. De esas que uno sale un lunes y regresa el jueves o el viernes según cómo se den las cosas. Mi esposa ya no pregunta a qué hora llego, porque aprendió que la respuesta siempre es cuando pueda. Mis hijos crecieron viendo la silla de su papá vacía más días de los que la vieron ocupada. Eso es lo que es este trabajo. Uno lo sabe cuando entra, y de todas formas entra porque es lo que sabe hacer, y porque paga lo que paga, y porque hay algo en la carretera que a cierto tipo de persona le jala de una manera que es difícil explicarle a quien no lo siente. Llevo 19 años en esto. He visto de todo. Accidentes,
tormentas, niebla tan espesa que uno maneja prácticamente de memoria. He tenido noches buenas y noches malas, y noches que quedaron en el medio. La noche que voy a contar empezó en el medio y terminó en un lugar que todavía no sé cómo clasificar. Era martes, ruta de Monterrey a Tampico, carga de materiales de construcción, nada delicado pero pesado, lo que hace que el tráiler responda diferente en las curvas y que uno tenga que ir más atento de lo normal. Salí de Monterrey a las 9 de la noche, ruta que conozco bien, la Federal 85 que baja hacia Tampico atravesando la sierra, carretera de curvas, de subidas y bajadas, de esas que de noche piden concentración completa. No es ruta para ir pensando en otra cosa. Las primeras 3 horas sin novedad. Pasé Linares, pasé Montemorelos, seguí hacia el sur. Clima despejado, tráfico ligero, el tráiler respondiendo bien. Me puse audiolibro, porque en rutas largas, la música sola no es suficiente para mantener la cabeza activa. Necesito algo que me haga pensar aunque sea a medias. Iba bien, concentrado, despierto, sin el cansancio excesivo que a veces se mete sin avisar. Como a las 12:30 entré a la zona de sierra. Ahí la carretera cambia, las curvas se cierran, la oscuridad entre los cerros es diferente a la oscuridad de llanura, y el tráfico se vuelve casi inexistente. De noche en ese tramo, uno puede manejar 20 minutos sin cruzarse con nadie. Es de las partes del trabajo que a mí me gustan. La sensación de tener la carretera para uno solo. El silencio relativo del motor trabajando en segunda o tercera, subiendo los cerros. Llevaba como 15 minutos en la zona serrana cuando vi al muchacho, caminando en el acotamiento, en el mismo sentido que yo, mochila chica en la espalda, pants oscuro, sudadera con capucha bajada, caminando tranquilo como si fueran las 3 de la tarde en una avenida, y no las 12:30 de la noche en una sierra sin alumbrado. Reduje la velocidad. Lo alumbré bien con las largas, antes de tomarlo como referencia. Joven, de unos 22, 23 años, sin señales de que hubiera tenido un accidente, sin que caminara mal, ni agitara los brazos pidiendo ayuda. Solo caminando, me orillé. Bajé el vidrio. El muchacho se acercó cuando vio que paraba. Cara joven, normal, sin nada que me pusiera alerta. ¿Qué pasó?, le dije. ¿Se quedó varado? No, señor. Venía en autobús, pero me dejaron en la última caseta. Voy a Ciudad Mante. Ciudad Mante quedaba como 80 kilómetros adelante. En autobús 1 hora. Caminando toda la noche y parte de la mañana. Súbase. Yo paso por ahí. El muchacho sonrió. Gracias, señor. De verdad. Rodeó el tráiler. Abrió la puerta del copiloto. Subió. Se acomodó. Se quitó la mochila y la puso entre sus pies. Me llamo Diego. Ernesto. Vámonos. Arranqué. Los primeros minutos en silencio. Normal. La gente que uno recoge en carretera a veces platica y a veces no. Yo no forzo la conversación. Si quieren hablar, hablo. Si no quieren, no hay problema. Este muchacho quería hablar. A los 5 minutos ya me estaba contando que iba a ver a su abuela que estaba enferma, o que había salido de Monterrey con prisa, y se le había olvidado revisar si el autobús llegaba directo o hacía transbordo, y resultó que hacía transbordo, y en la caseta lo habían dejado sin avisarle bien. Plática natural, fluida, sin nada raro. Me contó de su carrera, sistemas computacionales, 3er semestre. Me contó de sus amigos, de un viaje que habían hecho el verano anterior, plática de muchacho joven con el señor que le dio aventón. Yo respondía, preguntaba de vez en cuando, pero principalmente me concentraba en la carretera, porque la sierra de noche con carga pesada no perdona descuidos. Las curvas, los cambios de rasante, un par de tramos donde la carretera estaba en reparación y había señalización que respetar. Manejé así unos 40 minutos con el muchacho platicando de vez en cuando y yo respondiendo sin quitar los ojos del camino. Llegamos a Ciudad Mante, la entrada al pueblo con sus primeras luces, la gasolinera de la entrada, la crucero principal. ¿Dónde le queda bien que lo deje?, le pregunté. En la crucero principal está bien, señor. De ahí agarro un taxi a la casa de mi abuela. Perfecto. Me orillé en la crucero. Área iluminada. Una tienda abierta. Un par de carros. Buena zona para bajarse. Paré.
Llegamos, Diego. Nada. Oye, ya llegamos. Nada. Pensé que se había dormido. Pasa. Gente que viene estresada o cansada, y en cuanto se sube a algo que se mueve se duerme. Me volteé. El asiento del copiloto vacío. La mochila no estaba. La puerta cerrada. El seguro puesto. Me quedé viendo el asiento vacío sin entender lo que estaban viendo mis ojos. Me volteé completamente hacia atrás por si se hubiera pasado al espacio detrás de los asientos donde a veces los traileros guardan cosas o duermen. Vacío. La cabina completamente vacía excepto por mí. Bajé del tráiler. Rodeé el vehículo. Nada. Miré hacia la calle en ambas direcciones. La crucero iluminada. 2 personas a lo lejos. Ningún muchacho con mochila y sudadera. Nadie que pudiera ser Diego a ningún lado. Me quedé parado junto al tráiler un momento largo. El motor tronando suave en ralentí. La noche de Ciudad Mante tranquila alrededor. Volví a subir. Me senté. Miré el asiento del copiloto. Y fue entonces cuando vi el detalle. El detalle que dije al principio. El que ninguna explicación ha podido resolver. En el asiento del copiloto, en el tapizado de vinil negro, había una marca, la marca que deja una persona cuando se sienta en un asiento de vinil, la presión del cuerpo que aplana el material y deja una forma, la forma de alguien sentado ahí, fresca, reciente, como cuando uno se levanta de un sillón y el cojín guarda la forma un momento antes de recuperarse. Toqué el vinil, tibio, no del calor del sol porque llevábamos horas de noche. Tibio del calor de un cuerpo que había estado sentado ahí. No seguí hacia Tampico esa noche. Me quedé en la gasolinera de la entrada de Ciudad Mante hasta que amaneció. El encargado de la gasolinera me dejó estar sin preguntar mucho. Creo que mi cara le dijo que no era momento de preguntas. Tomé café. Esperé la luz del día. Luego seguí. En Tampico, mientras esperaba que descargaran, le conté a un trailero veterano, que conocía de años de coincidir en rutas. Hombre de pocas palabras y mucha carretera, me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me preguntó solo una cosa. ¿Platicó bien todo el camino? Sí, 40 minutos platicando. Asintió. Los que platican durante el camino son los que todavía no saben que ya no están. Los que se suben callados y no dicen nada son los que sí saben. No entendí del todo. ¿Qué diferencia hace? El trailero me miró. Que los que no saben son inofensivos. Solo quieren llegar. Los otros te llevan con ellos. Se fue a su tráiler. Nunca fui a verificar si había algún Diego en Ciudad Mante con abuela enferma. No busqué noticias de accidentes en la Federal 85 esa semana. No pregunté en la caseta donde supuestamente lo habían dejado. No quise saber. Hay respuestas que uno prefiere no tener, porque confirmarlas no cambia nada de lo que ya pasó. Y sí cambia la manera en que uno va a vivir con ello de ahí en adelante. Lo que sí hice fue limpiar el asiento del copiloto con todo lo que encontré en la cabina. Fondo, respaldo, descansabrazos, todo. Hasta que no quedó ninguna marca. Hasta que el vinil quedó limpio y frío como debe estar. Desde esa noche recojo gente. No voy a dejar de recogerla porque en carretera uno ayuda al que lo necesita. Y eso no cambia por lo que me pasó. Pero antes de arrancar cuando alguien sube, hago lo mismo siempre. Los miro por el espejo. Espero a que digan algo. Cualquier cosa. Un gracias, un buenas noches, un comentario del clima. Algo que confirme que están, que son reales, que pertenecen a este lado. Y en 40 minutos de plática en la sierra de noche, ese muchacho llamado Diego dijo muchas cosas. Muchas. Me habló de su carrera, de sus amigos, de su abuela, de un viaje de verano, y en ningún momento, en 40 minutos completos de conversación, me dijo cómo se llamaba su abuela, ni en qué colonia vivía, ni cuál era su enfermedad, nada específico de a dónde iba exactamente, solo que iba a Ciudad Mante, solo que necesitaba llegar, como si eso fuera todo lo que importaba, llegar aunque fuera así, llegar de cualquier manera. Llegar. Continuamos. Voy a contar esto una sola vez. Después de hoy no lo vuelvo a contar. Lo he cargado 3 años solo, y lo único que quiero es dejarlo escrito en algún lado. Y ya.
que exista en algún lugar fuera de mi cabeza, que alguien más lo sepa, aunque no me conozca, aunque no pueda verificar nada de lo que digo. Necesito sacarlo. Aquí va. Manejo tráiler. Me llamo Rogelio Fuentes y tengo 41 años. Eso es todo lo que voy a decir de mí, porque lo que importa no soy yo, sino lo que pasó en una carretera de Veracruz hace 3 años, una noche de octubre que no se me va a ir nunca. Iba de Xalapa a Veracruz, ruta corta, menos de 2 horas. La he hecho cientos de veces. Salí tarde porque la carga se retrasó en el origen, y para cuando tomé la carretera, ya eran las 11 de la noche. Sin problema. Esa ruta de noche la conozco perfectamente. Cada curva, cada bajada, cada tramo donde hay que tener cuidado, porque el asfalto se pone traicionero cuando hay humedad. Y en Veracruz siempre hay humedad. Iba bien, descansado, concentrado, sin apuros. La carga era urgente, pero urgente de las que llegan a las 6 de la mañana, no de las que llegan a medianoche. Tenía tiempo. Iba a mi ritmo. Música norteña bajita. La ventana abierta un poco porque me gusta el aire frío de esa sierra de noche. El café del termo todavía caliente. Una de esas noches que empiezan bien y que uno agradece después de semanas de rutas complicadas. Como a las 11:40, entré al tramo más serrano de la ruta, el que baja hacia el puerto con esas curvas pronunciadas que de noche piden toda la atención. Bajé la velocidad. Metí una velocidad menos. El tráiler acomodándose al descenso con el freno motor. Rutina. Cuerpo en automático después de 16 años haciendo lo mismo. El teléfono sonó. Manos libres conectado al estéreo del tráiler como siempre. Cuando suena una llamada, la música se corta y sale el tono por los bocinas. Vi en la pantalla del estéreo que decía, número desconocido. Normal. Clientes, despachadores. Gente que llama desde teléfonos de empresa que no tengo guardados. Contesté. Bueno. Silencio. No el silencio de mala señal ni el ruido de fondo de una llamada con interferencia. Silencio limpio. Como de línea abierta pero sin nadie del otro lado. Bueno, ¿quién habla? Nada. Iba a colgar. El dedo ya en el botón del volante para cortar la llamada. Y entonces habló mi propia voz. No parecida a mi voz, no una voz similar, mi voz, exacta, el tono, el acento veracruzano que tengo, aunque llevo años fuera, la manera en que pronuncio ciertas palabras con una pequeña muletilla, que mi esposa siempre me señala, mi voz completa saliendo de las bocinas del tráiler. Dijo 4 palabras, solo 4, despacio, clarísimas, sin interferencia, sin distorsión, como si me estuviera hablando desde el asiento de al lado. No tomes la siguiente curva. Se me fue el pie del acelerador sin que yo lo decidiera. El tráiler bajando la velocidad solo por la pérdida de potencia. Mi cabeza procesando lo que acababa de escuchar y no encontrando ningún lugar donde ponerlo. Mi propia voz, diciéndome que no tomara la siguiente curva. La siguiente curva la conozco. Curva cerrada hacia la izquierda, pronunciada, con barranco del lado derecho y cerro del lado izquierdo, de las curvas que uno toma bien o le va mal. La he tomado 100 veces. Sé exactamente cómo entrar, dónde frenar, a qué velocidad salir. No tomes la siguiente curva. Mi velocidad para ese momento ya era baja. El proceso automático de bajar velocidad antes de la curva que había activado, sin pensar desde que entré al tramo serrano. Pero ahora la bajé más. Sin razón técnica, sin que el tráiler ni la carga ni la carretera me lo pidieran. La bajé porque una voz que era la mía me había dicho que no tomara esa curva. Y aunque no entendía nada de lo que estaba pasando, el cuerpo obedeció antes que la cabeza. Reduje a 40, 30. El tráiler casi al mínimo en esa bajada. Llegué a la entrada de la curva. Las luces aparecieron. De frente. Dentro de la curva, luces altas, de vehículo grande, invadiendo mi carril completamente. Un tráiler, o un autobús, o algo del mismo tamaño viniendo de frente dentro de mi curva a una velocidad que no correspondía con ese tramo. Metí freno. Todo el freno que tenía. El tráiler chirriando. La carga golpeando contra los tensores. El cuerpo jalándome hacia adelante contra el cinturón.
Me orillé lo más que pude hacia la derecha, hacia la orilla de la carretera, hacia el lugar donde empieza el barranco. Orillé hasta donde el instinto de no caer al barranco me dejó orillarse. El otro vehículo pasó rozando de verdad. Escuché el metal, un golpe seco en el espejo lateral izquierdo que salió volando, el aire desplazado por la masa del otro vehículo sacudiendo el tráiler, y luego el otro vehículo desapareciendo en la curva hacia arriba sin frenar, sin detenerse, sin ninguna señal de que el conductor supiera o le importara lo que acababa de pasar. Me detuve en el acotamiento, el tráiler parado en diagonal, medio en el carril, medio en la orilla, el barranco a 3 metros de mis llantas derechas. 3 metros. Apagué el motor. Me quedé sentado en silencio absoluto, el corazón no acelerado sino detenido. Esa sensación de que el corazón hace una pausa larga antes de volver a arrancar. Revisé el espejo lateral izquierdo, arrancado de la base, el brazo del espejo doblado contra la cabina. Daño real, metal real. No fue sueño ni alucinación. Algo enorme pasó rozando a centímetros de mi cabina, y si yo hubiera ido 10 kilómetros por hora más rápido, si hubiera entrado a esa curva a mi velocidad normal, si no hubiera bajado la velocidad antes de llegar, ese algo me hubiera llevado de frente. Estuve parado en ese acotamiento 45 minutos. Sé el tiempo exacto, porque lo vi en el reloj del tablero, cuando entré a la curva, y lo vi cuando finalmente arranqué. 45 minutos sentado en la oscuridad de ese acotamiento con el barranco a 3 metros, y el espejo arrancado y la adrenalina bajando muy despacio. Revisé el teléfono. La llamada estaba en el registro. Número desconocido. Duración: 8 segundos. 8 segundos de llamada de un número desconocido de donde salió mi propia voz diciéndome 4 palabras. Marqué al número. No existe. El operador automático diciendo que el número marcado no existe, no fuera de servicio, no apagado, no existe. Le marqué a mi esposa. Contestó adormilada. Las 12 de la noche. ¿Qué pasó? No supe qué decirle. ¿Estás bien? Sí. Solo quería escucharte. Silencio breve. Rogelio. ¿Qué pasó? Casi me lleva un tráiler en la curva del descenso. Escuché cómo se sentaba en la cama. ¿Estás bien? Sí. El espejo nada más. Dios mío. Estoy bien. Duérmete. Mañana te cuento. ¿Seguro? Seguro. Colgué. No le conté lo de la llamada esa noche. No le he contado lo de la llamada nunca. 3 años y no se lo he dicho a ella ni a nadie. Esto que estoy escribiendo ahora es la primera vez que lo cuento completo, porque no sé cómo contarlo, porque sé lo que parece. Sé que parece que estaba dormido, y soñé la voz, que el cansancio jugó una mala pasada, que la mente bajo estrés inventa cosas. Pero el espejo arrancado es real, el registro de la llamada en el teléfono es real. 8 segundos, número que no existe, y la voz era mía, no similar, no parecida. Mía. Con mi acento, con mi manera de hablar, con esa muletilla que tengo, y que mi esposa conoce mejor que yo. Una voz que salió de un número que no existe para decirme 4 palabras, que si no hubiera escuchado, si no hubiera obedecido aunque no entendiera nada, habría entrado a esa curva, a mi velocidad normal, y el tráiler que venía de frente no me habría rozado, me habría partido en 2. No sé quién llamó, no sé cómo sonaba como yo, no sé desde dónde ni desde cuándo ni con qué propósito más allá del evidente. No tengo respuestas para nada de eso. Lo que sí tengo es esto. 3 años manejando después de esa noche, 3 años llegando a cada destino. 3 años cenando con mi esposa y viendo crecer a mis hijos. 3 años que no existirían si esa llamada no hubiera entrado en ese momento exacto, en esa curva exacta. No sé qué me llamó esa noche, pero le debo todo. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.